Hola, hola, un abrazo grande a todos amigos. Les cuento. Ahora vamos de viaje, es un viaje por el día, vamos a tratar de disfrutar, de pasarlo bien y vamos a la laguna del Maule. Somos 4 y en el camino les voy a ir contando y quiero tocar 3 temas para ver si los podemos. ¿Qué opinan ustedes de lo que les quiero contar, de lo que significa una salida en moto en grupo? Hablamos, vamos de a poco tomando el tema. Ya amigos, bueno, ahora pasamos al supermercado a comprar unas cosas. Ustedes ya más o menos conocen todo este sistema, todos los que han salido en grupo, y nos planificamos, como les cuento, al límite con Argentina. Quiero conversar 3 temas. Voy a partir primero con cosas que me han preguntado generalmente, que cuando quieren salir en grupo me preguntan, ¿pero en qué moto voy? Bueno, yo creo que cualquier moto dentro de cierta cilindrada, aunque sea baja, acuérdense que yo viajo en una Kawasaki Versys para todos lados, que es 300. Creo que eso no es tan importante porque cuando uno sale en grupo, sale a pasear, sale a disfrutar y generalmente va a una velocidad prudente y creo que no es ningún obstáculo salir en una moto 300, 400, 250 con amigos que tengan motos 650 y más grandes, porque al final todos van a una misma velocidad y la idea es viajar y disfrutar. Así que ese sería como lo que yo pienso respecto al qué tipo de moto está como capacitada para poder salir a circuitos, rutas por el día o por 2 días. Yo creo que ese no es un tema. Estoy grabando. Acabamos de llegar acá a la laguna, no, a la aduana. Y estamos con Nachito, Rodrigo, Chorro. Ahora vamos a hacer el trámite de aduanero. Siendo ruta y vamos al paso. Estoy aquí en la aduana chilena y miren los arrieros que están bajando la montaña.
Ya amigo, vamos con el tema que quería comentar. Bueno, el primero era el tema de cuál moto podía servir para viajar. Ya les di más o menos mi opinión. El tema que quiero hablar es el tema de las salidas que uno hace en grupo, ¿ya? Realmente yo creo que es importante cuando uno se junta con amigos, planifica una ruta, bueno, verifica las motos, le hace las mantenciones, porque es importante cuando uno sale en grupo. Una persona que no se preocupa de una moto va a significar que puede quedar en pana, le va a echar a perder el viaje a todos y así vamos sumando varios detalles. Ahora, ¿con quién salir? Bueno, con personas generalmente que son conocidas, personas que andan en la misma onda de uno, porque ha pasado que de repente un amigo invitó a otro amigo y que se la da de Superman y le gusta irse a 180 km/h, que no le gusta parar y seguimos sumando. El tema también que se da es, bueno, por un viaje por el día, ¿no es cierto? Generalmente cada uno ve sus gastos, o sea, me refiero a echar encina, cuando uno va a almorzar, cada uno paga su cuenta. Es un tema que no es complicado porque es un viaje por el día. El tema que quiero tomar es cuando es un viaje largo. Cuando es un viaje largo, ya la cosa cambia. Volvemos a hablar del tema de preocuparse de las motos, por lo mismo, para no quedar botado, ir con gente, bueno, hay varios aspectos ahí que son importantes, la tolerancia, el compañerismo y ser equitativo. ¿Por qué tomo este tema? Porque generalmente cuando viajamos en grupo y vamos por varios días, ¿por qué la cosa cambia? Porque hay que pagar hotel, hay de repente uno se mete al supermercado, comprar porque arrendó una cabaña, me quiero tomar un café, porque hay que dejar propina, o de repente cuando andamos fuera del país hay que cambiar dólares, y se forma un enredo que al final puede causar problemas porque lo he visto. Cuando tú te sientas en un restaurante, son 4 personas o más. Cuando uno arregla la cuenta, es un grosso hasta para la tipa que nos atiende, porque oye, pagamos todo aparte, que yo no tengo plata, que yo puedo pagar con tarjeta, que no puedo pagar. Entonces, es un tema que yo creo que yo he ido de a poco probando cuál es la mejor forma. Y ahí es donde quiero que ustedes me cuenten si pueden, cómo lo han hecho en organizarse con esos temas. Porque lo que se puede hacer, y creo que es lo mejor, cuando yo he viajado hemos tomado a alguien que haga de cabecera. Entonces, calculamos más o menos que vamos a gastar cierta plata, suponte $100, ya, porque vamos por 5 días. Entonces cada uno aporta los $100 y uno hace de cabeza. Entonces, él paga el hotel, paga la cabaña, paga el almuerzo, paga todo y es mucho más ordenado. Ahora, bueno, se supone que somos un grupo de amigos, entonces de repente se forma el problema de que uno, no sé, pues se sentó en un restaurante y que uno pidió un plato que costaba $8 y el otro pidió uno que costaba 12. Bueno, hay que ser equitativo y al final llegar a una media, porque es un viaje de placer. Y se los cuento porque he escuchado una cantidad de motoqueros que han viajado y han terminado peleados por esas cosas, por este tema que yo le estoy tomando. Y generalmente pasa. Bueno, ahí les voy a ir comentando otras cositas. Sigamos escuchando un poco de música, viendo el paisaje, que es más o menos la idea. Este lugar es muy lindo, así que hablamos.
Bueno amigos, retomando el tema de lo que estábamos hablando, eh, hay detalles y cosas que se van planificando dentro de la ruta. Por ejemplo, también se han fijado que cuando uno les toca un viaje por carretera, donde uno sabe que va a tener que pagar en el trayecto 3, 4, va a pasar por 4 peajes, realmente también es bueno planificar que el que va adelante pague las 4 motos de atrás o las 5 o 6 motos de atrás. También es un tema práctico. Y así vamos viendo otros detalles. Les hablo de ahí. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Bueno, es un tema, la verdad que se me ocurrió hablar de esto porque a mí me ha pasado, creo que a muchos de ustedes también, cuando uno sale en grupo pasan ciertos problemas. No sé cuál será la mejor técnica, pero hasta el momento para mí ha sido eso de organizar y que uno haga de cabecera y de administrar las platas. Bueno, se supone que ese fondo común si sobra después se devuelven y todo el cuento. Nosotros ahora vamos de vuelta. Se supone que vinimos a dar una ruta hasta el límite con Argentina. Tenemos programado un asado. Y yo, gracias a Dios, tengo una guarida cerca ahí en el sector de la mina. Así que nos aprovechamos de disfrutar la ruta, de andar y de pasear. Y después llegamos ahí a hacer un asado hasta la tarde. Y después de la tarde ya, tipo 6, 7 de la tarde, de regreso a nuestros hogares. Bueno, yo creo que la idea de un viaje en moto, que a todos los que nos gusta hacer esto, tiene varios factores a favor. Bueno, una, que es económico viajar en moto, nos da la ventaja de poder recorrer distancias, meternos en lugares nuevos, conocer gente nueva. Y a todos los que nos gusta, la verdad que es muy agradable. Bueno, y lo otro que generalmente cuando uno elige los grupos, generalmente son amigos y la idea es que sea un paseo cómodo para todos, ¿no es cierto? Es lo que todos buscamos. Ahora generalmente hay algunos pilotos por ahí que les gusta correr a 180 kilómetros por hora. Yo creo que esos pilotos lo que tienen que hacer es salir solo. Y bueno, como hablábamos anteriormente, les dije, uno sale a pasarlo bien. Entonces al final
tiene que ir con esa disposición que en grupos, las decisiones son en grupos, entonces hay que tener más tolerancia y tratar de evitar cualquier tipo de problema. Bueno, era un tema que yo tenía pendiente, que lo quería comentar, se me ocurrió de decírselo en este viaje, al mismo tiempo para que ustedes vieran un poco de este lindo sector que es el Paso Internacional Pehuenche hacia Argentina. La primera ciudad que tenemos adelante es Malargüe, tenemos la opción de seguir a San Rafael, bueno, Mendoza, etcétera, etcétera. Así que vamos a seguir viaje y más adelante les comento otra cosa. Un abrazo. Un paseo extraordinario, muy agradable. Y ahora nos vamos a ir a castigar al asado que les conté anteriormente. Así que, bueno, conclusión. Al final es un tema que creo que muy pocas veces lo he escuchado, creo que hay que hablarlo. Cómo organizar un viaje en grupo y cómo administrarlo. Si ustedes tienen alguna idea, me la hacen llegar. Extraordinario, porque así todos vamos aprendiendo y viendo cuál es la mejor manera de evitar ciertos problemas que se producen de vez en cuando, no siempre, en lo que es viajes en grupo. Y lo otro, ahora más adelante, vamos a pasar Los Monjes, que está a mano derecha, se los voy a señalizar para que ustedes vean, y después la cascada invertida. Cuando hay viento se ve y se nota. Más adelante vamos a pasar
el sector del Médano. Así que me voy a despedir de ustedes, les voy a dar las gracias y espero que les guste. Ahora, si me quieren ayudar para poder seguir con este proyecto, que la verdad que me entretiene, suscríbanse, el botoncito, suscríbanse. Así que un abrazo grande. Y recuerden una cosa, lo más importante, ya sea solo o en grupo, es salir de tu casa y llegar bien, llegar sano, sin tener ningún percance. Eso es lo más importante de todo, ya sea solo o en grupo. Y lo otro, recuerden que hay dos tipos de motoqueros, los que se han caído y los que están por caerse. Eso yo lo he escuchado varias veces y hay que tener respeto. Acuérdense que la moto, aunque seamos muy capos y llevemos muchos años, no solamente depende de nosotros, depende de muchas circunstancias. Un abrazo y gracias por todo. Nos vemos. Chao. ¿Cómo estamos? Hola, bien, todo bien. Ya, ahora vuelta a Chile. Esto es lo que se llama salir por 5 minutos de Chile. ¿Ah?
hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I can roast, I can gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off